para tiempos de emergencia o para todos aquellos temas relacionados a la empresa, pero también a las personas. Nos interesa mucho, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de la educación financiera, proveyendo servicios con calidad e integridad a todos los segmentos que atendemos. En la parte de servicios, una gama de servicios la cual consideramos que en estos tiempos toman mucha relevancia para nuestros clientes y para todas las personas en general, para el público en general, el poder empezar a realizar algún tipo de operaciones desde la banca en línea, desde los canales electrónicos que el banco posee. Esto toma mucha relevancia. Llevamos casi 3 meses en cuarentena y las operaciones se pueden mover, de todas las operaciones que tenemos se pueden hacer a través de nuestros canales electrónicos con una robusta plataforma electrónica la cual permite a nuestros clientes poder hacer todas sus operaciones que desean. Por otro lado, también la parte crediticia, y acá es donde, bueno, con Ecobusiness Fund venimos trabajando desde hace un tiempo, además de que manejamos toda una gama de productos activos, créditos empresariales, tanto capitales de trabajo como inversiones fijas, también otros servicios como carta de crédito, manejamos también el crédito de vivienda y otros tipos de productos crediticios, pero lo que compartimos más con Ecobusiness Fund, como lo mencionaba mi antecesora, en realidad queremos contribuir en el desarrollo del país, hacer una banca responsable. Hemos firmado también un convenio a nivel de bancos el año anterior, en el cual nos comprometimos todos a contribuir en alguna medida en hacer una banca responsable que contribuya al desarrollo, pero también que proteja nuestro medio ambiente. En ese sentido, quiero referirme de toda la gama de productos y servicios que mencioné, quiero referirme específicamente a 2 líneas de crédito que manejamos en el banco, los cuales consideramos de mucha importancia para nuestros clientes y para el país en general y para la región y todos los países donde operamos, que son, por un lado, en la parte del crédito agropecuario, que es uno de los que trabajamos con Ecobusiness Fund, y el ecocrédito. Siguiente, Lucía. Cuando hablamos del crédito agropecuario, acá tenemos una experiencia de más de 20 años de venir trabajando con el crédito agropecuario. Tenemos todo un staff de ejecutivos de negocios y analistas de crédito especializados en el segmento. Lo hemos venido haciendo en el largo del tiempo y en la región por varias razones. Primero es porque sabemos que la agricultura tiene una contribución directa en la generación de empleos en las áreas rurales, pero también en la seguridad alimentaria de nuestros países. Eso nos ha motivado en lo largo del tiempo para que nuestro producto agropecuario tome una gran relevancia en los portafolios de cartera que manejamos en el banco, alcanzando niveles hasta del 10-12% en los portafolios de crédito, con casi 50 personas especializadas en el segmento, los cuales conocen de todos los, tanto los cultivos como las actividades pecuarias que se desarrollan en nuestros países, para que podamos hacer un financiamiento adecuado y a la medida para nuestros clientes. Este producto a nivel del tiempo lo hemos venido mejorando y en los últimos años también le hemos hecho mejoras importantes, lo cual nos ha permitido atender con mucha más amplitud a la parte agroindustrial del país, ya financiando algunas actividades muy relevantes en el país, como la producción de carne, producción de huevos, que sabemos que son parte de la seguridad alimentaria propia del país, la parte de granos básicos que hemos venido atendiendo también en el tiempo, que son parte elemental de la dieta alimenticia de la población en los países donde operamos. Este producto tiene muchas ventajas, desde los destinos que financiamos, capital de trabajo, capital de avío, inversiones fijas en maquinaria y equipo, pero también la adquisición de activos productivos que son importantes para la agricultura. La atención personalizada con nuestros ejecutivos que atienden directamente, visitan las actividades en el lugar donde se desarrollan, pero sí también haciendo planes de inversión y planes de pago en conjunto con los clientes para poder tener un repago apropiado del crédito, pero también
que estas actividades puedan desarrollar lo que queremos, ambas cosas, ¿no? Por un lado, generar empleo, pues, como lo mencioné, pero también por otro lado, generar producción que son básicos para la alimentación en nuestro país. Por otro lado, formas de pago que se adecúan propiamente a las actividades que financiamos. Conocemos perfectamente los ciclos de las actividades, lo cual nos da la ventaja como banco de poder ofrecer un producto con planes de pago apropiados de acuerdo a la actividad que los clientes desarrollan. Con el crédito agropecuario también estamos haciendo montos bastante bajos en las zonas rurales donde creemos que es fundamental que lo tenemos que hacer y lo vamos a seguir impulsando en lo largo del tiempo. Este es uno de nuestros destinos de crédito que trabajamos con Ecobusiness Fund en temas tanto de capacitación y entrenamiento de nuestros ejecutivos de negocio, como también en la mejora de los productos que queremos tener. El siguiente producto al que quiero referirme, siguiente, Lucía, es el ecocrédito. El ecocrédito también es una línea de crédito que venimos trabajando desde hace, ya lo fundamos, lo iniciamos allá por el 2013 y lo hemos venido mejorando continuamente, apoyados con nuestros aliados estratégicos como Ecobusiness Fund. Aquí estamos manejando una línea de crédito con 3 destinos muy claros, muy específicos, que nos interesa mucho trabajar. El primero es temas de eficiencia energética que creemos que van a tomar mucha relevancia en los nuevos tiempos, o sea, de ser eficientes en los temas que manejamos, hacer algunas inversiones en eficiencia dentro de la agroindustria o industria como tal en el país van a ser sumamente importantes. Ya hemos financiado algunas operaciones de eficiencia energética donde buscamos, por un lado, buscamos 2 cosas. Por un lado, ahorros importantes de energía que van a tener mucha relevancia también en el PIG de las empresas, pero también la sustitución de equipos no solo que ahorran energía, pero que son más productivos. Entonces, con la misma energía puedo producir más. Entonces, para nosotros es bien importante poner a disposición de nuestros clientes esta línea de crédito para eficiencia energética, porque sí creemos que va a tener y va a empujar mucho los temas que vamos a necesitar post pandemia. Vamos a tener que ser más eficientes, vamos a tener que producir mejor y esto va a ser importante para nosotros y poner a disposición nuestra línea de crédito para nuestros clientes existentes, pero también para todos los empresarios en general de nuestro país. El segundo destino que estamos manejando es de energías renovables. Cambiar la matriz energética de nuestro país cada día está tomando más relevancia y aquí venimos financiando proyectos los últimos 2 años bastante fuertes en temas de generación de energía a través de fuentes renovables como son biogás, biomasa, la energía solar, proyectos importantes. Solo en el año pasado hemos financiado en temas de energía, hemos financiado proyectos por un monto superior a los 25 millones en El Salvador y para este año nos hemos puesto un reto más importante de superar estos niveles de inversión que hicimos el año pasado en generación de energía. Para este año ya estamos arrancando con proyectos muy importantes en esto y queremos continuar. Y sí invitamos a todos los clientes que estén interesados en este tipo de inversión. Yo creo que hay mucho espacio en nuestro país para continuar trabajando en esto. Se va a volver mucho más importante en los próximos tiempos. El generar energía limpia es un tema muy importante para nosotros. Ya hemos en este contexto, ya hemos trabajado también con Ecobusiness Fund y con otros aliados en el tema de análisis de riesgos medioambientales y sociales, que es otra contribución importante que vamos a hacer con los proyectos. El siguiente destino que contempla nuestra línea de crédito es la parte de medidas de protección medioambiental, que son sumamente importantes también en el país. Podemos producir, podemos seguir generando empleos, pero tenemos también que pensar en que tenemos que contribuir a nuestro medio ambiente también. Y acá también en los últimos años hemos hecho inversiones importantes en este tema. Plantas de tratamiento de agua, hemos financiado algunas. Otras medidas importantes como certificaciones y otros temas que estamos haciendo que vuelven a las empresas más competitivas con sus productos, pueden ser más atractivas en el mercado si tienen productos que contribuyen al medio ambiente y que tienen algún nivel de certificación.
Otro tema que hemos empezado también a desarrollar en el país, hemos visto un desarrollo muy importante en el tema de la construcción. Eso ha tenido relevancia en los últimos años y pensamos que va a continuar. Hay un déficit importante en el tema habitacional en el país que requiere de mucha inversión en construcción, pero también muchos edificios de oficinas también pueden entrar en estos temas para tener lugares de trabajo más confortables, que sean más adecuados para nuestros empleados, con algunas medidas que reducen el impacto medioambiental. Y aquí a partir de este año hemos entrado con el tema de certificaciones de edificios, de oficinas y otros, y queremos, ¿por qué no? Ya estamos viendo algunos proyectos de apartamentos con certificaciones medioambientales, lo cual considero yo que van a ir tomando relevancia en estos tiempos. Entonces sí, estamos ya trabajando con dos tipos de certificaciones, ya están disponibles con nuestros aliados para el banco, para algunas inversiones que queramos hacer. Certificaciones Edge, ya estamos nosotros financiando construcciones de este tipo y con asesores de nuestros aliados con todo el tema de capacitación y en algunos casos asistencia técnica directa para los inversionistas que quieran desarrollar este tipo de proyectos. La segunda certificación de construcciones que estamos impulsando también con los proyectos que financiamos en LEED. Ya tenemos también aliados estratégicos que pueden dar este tipo de asesoría y hay mucho interés a nivel del banco y también de nuestros aliados estratégicos en continuar impulsando este tipo de proyectos. Con estas líneas que hemos incorporado a todo nuestro portafolio de productos del banco, para nosotros es sumamente importante seguirlas impulsando. Son líneas de crédito que por un lado son importantes para el planeta en sí, pero también tienen un tema de contribución a la economía y estamos muy comprometidos en el banco para poderlo seguir desarrollando. Y es así como también hemos conseguido alianzas estratégicas que también comparten esta misma visión y este mismo sentir de que podemos desarrollar el país, podemos desarrollar áreas específicas, podemos generar más empleo, pero también podemos contribuir a nuestro medio ambiente haciendo este tipo de actividades socialmente responsables, evaluando todos los riesgos medioambientales que tienen y sabemos que se pueden hacer. Ya tenemos algunas experiencias de éxito en el país y bueno, son bienvenidos todo ese tipo de proyectos en estas líneas. Así es que gracias, ese es el mensaje que queríamos darles como banco y gracias a nuestros colegas de Ecobusiness Fund por todo el apoyo que estamos recibiendo en este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Saúl, a ti. Y recordarles, creo que no lo mencioné al comienzo, todas las preguntas, comentarios que tengan, pueden hacerlas a través del chat o a través del el que dice Q&A, el Q y A, donde también pueden hacerlas. Y si también quisieran hacer una intervención, pues también nos lo pueden hacer saber y esto lo haremos al final de la presentación de Efraín. Entonces, sin más, pues Efraín, te doy la palabra. Excelente, gracias Lucy. Voy a entonces, mientras solicito el control remoto de la presentación, me voy presentando. Mi nombre es Efraín Peña. Yo soy el director país para Colombia de Permian Global, que es un fondo de inversión, pero que solo hace inversiones en capital natural. Entendido esto como bosque tropical húmedo, en el caso colombiano y de la región latinoamericana, bosque tropical húmedo en pie. Es decir, nos dedicamos a conservar bosques y hacer de la conservación un proyecto sostenible financieramente, es decir, con un buen retorno a través del mercado de carbono. Eso es lo que nosotros hacemos, pero en esta ocasión, como es un tema relacionado con cambio climático, el fondo Ecobusiness me invitó a participar de estas charlas y pues el agradecimiento para ellos por permitirme llegar a ustedes. Veo que somos alrededor de 18 espectadores participando, entonces la invitación es para que precisamente con las exposiciones tanto que hizo Ecobusiness e hizo el banco, ustedes vayan viendo
los productos o las líneas de trabajo para que con esta charla que vamos a tener ahora, ustedes hagan como la relación entre las tres y participen ampliamente, porque la invitación o digamos, la invitación a participar es la ganancia que nos da es su participación. Entonces, entre más preguntas hayan y entre más nosotros logremos identificar qué es lo que ustedes desearían o qué es lo que ustedes buscarían o qué es lo que a ustedes les sirve, pues nos da pie para seguir trabajando en estas líneas y además, pues para tal vez pensar en futuros espacios como este de diálogo y construcción. Siendo eso, vamos a ver si funciona porque ya creo que le perdí la práctica al tema. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Listo. Entonces, vamos a hablar básicamente de, primero, un tema de qué es el cambio climático y no los quiero, digamos, llenar de información sobre eso, sino vamos a ir a simplemente algunos comentarios o realidades que nos permiten creer o no en lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Y es decir, el efecto o la relación que tiene el cambio climático con esta pandemia que hoy a todos nos tiene bajo la virtualidad para poder trabajar o darnos a conocer o poder tener estos espacios. Entonces, efectivamente, pues para los que creemos en el cambio climático, pues nos remitimos a la ciencia y en la ciencia encontramos que efectivamente la Tierra se está calentando. Eso quiere decir que ese aumento en la temperatura hoy en día es medible, que ese aumento en la temperatura genera que los océanos se calienten y eso tiene efectos no solo en la pesca, sino en el comportamiento del medio y por eso tenemos hoy en día presencia de huracanes más seguidos y con mayor intensidad. Y de hecho, aquí como propaganda, justo ayer estaba leyendo un informe donde decía que gracias al aumento de la temperatura y que hoy día este es el año más caliente que hemos vivido en la historia de la humanidad, vamos a tener una época de huracanes muy violentos. Entonces, para septiembre, octubre, seguramente estaremos viendo unos efectos bien importantes en ese sentido. Ahora, ¿por qué se está dando esto? Pues porque finalmente la actividad humana es la que está no solo depredando los bosques, no solo generando, digamos, con el agro y con la industria muchas emisiones, sino también con su comportamiento del día a día, pues hemos contribuido ampliamente al cambio climático. Si bien es cierto que el cambio climático se iba a presentar sin la presencia de los humanos, eso no quiere decir que nosotros no lo hayamos acelerado, tal vez dicen algunos entre 1000 a 2000 años. O sea que pues nosotros sí tenemos algún tipo de factor de contribución. Y bueno, finalmente hay que decirlo, uno de los principales, una de las principales causantes de este cambio climático que estamos viviendo hoy en día es el consumo de combustibles fósiles y es esa adicción a la gasolina que nosotros todos tenemos y esa dependencia también. No solo es una adicción, sino también es una dependencia. Entonces, dicho eso, pues, uy, perdón, denme un segundo, porfa, que algo pasó. No lo estoy pudiendo regresar. Me salté. A ver, denme un segundo, porfa. Que es que creo que le perdí la práctica o no sé qué pasó, pero... Tin, efectivamente, listo. Creo que ya lo tengo. Listo. Perdón. Entonces, volvamos a esto. Entonces, como diagnóstico y teniendo, digamos, en cuenta estos temas que nos llevan ahora solo a hablar como en diagnóstico, vacuna, enfermedad, pandemia, cápsulas, medicina, qué sé yo, pues el diagnóstico es que efectivamente nosotros tenemos una relación que no se puede negar entre las enfermedades y la devastación de los ecosistemas. Es decir, entre menos ecosistemas pristinos haya, hay más relación del ser humano que se expone a viruses que no controla y no está acostumbrado. Entonces, el ejemplo clásico fue que cuando a nosotros nos descubren los españoles, traen la gripa que no se conocía en esta parte del mundo y muchas de las poblaciones indígenas sufrieron con la gripa. Las poblaciones africanas que también llegaron acá a través de los españoles o de los conquistadores en su momento, trajeron otras enfermedades como la viruela, la rociola y otras enfermedades eruptivas que también afectaron mucho a los grupos indígenas que no habían generado ningún tipo de anticuerpos.
Esto pasa igualmente como cuando devastamos selvas vírgenes y encontramos o consumimos también animales que no son usualmente consumidos, pues generan ese tipo de reacciones. También hace poco estaba leyendo que encontraron en unos murciélagos de Malasia 8.000 nuevos coronavirus. Entonces, si nosotros consumiéramos ese tipo de animales, pues seguramente empezaríamos a desarrollar esos virus otra vez. Es por eso que, y estos eran murciélagos aislados que ahora tienen más contacto con la población gracias a la deforestación. Entonces, pues eso efectivamente, vemos esa relación que entre menos árboles haya, pues más aumento de la temperatura porque no se puede captar las emisiones, sobre todo las emisiones fósiles de los combustibles y pues generamos también una relación efectiva con las enfermedades. Entonces, pues bueno, ahí vemos que efectivamente hay una relación que nosotros entre más cobertura forestal estamos perdiendo, como el caso del sudeste asiático, que era bosque tropical húmedo para decirlo, pues entonces fue de ahí donde encontramos el consumo del pangolín y del murciélago y ahora tenemos el famoso coronavirus COVID-19. Entonces, pues efectivamente, hoy en día no podemos hablar de un desarrollo económico sin que tenga que hablar del tema ambiental o que esté íntimamente ligado y que hoy en día ya la comunidad internacional, así como los mercados y los consumidores, estén pensando en que efectivamente esta es la línea de trabajo y pues tenemos que pensar siempre en esa variable cambio climático, más por todo la relación que hoy en día nos tiene a todos como preocupados y hasta un poco encerrados. Vamos a hablar generalmente de qué fue lo que pasó, digamos que ya, bueno, lo que pasó, lo que está pasando, dónde están esos impactos graves y cuáles son los riesgos que hay en el cambio climático, pues tenemos que esos impactos se ven casi que en todas las esferas de las actividades económicas. Ahí vemos efectivamente que nosotros, pues hay unos riesgos, sobre todo en el tema de recursos, entonces por agua me parece que es importante, el tema de seguridad alimentaria con agricultura, el tema de bosques por el tema de mitigación del cambio climático, salud, lo que veníamos hablando y es lo que nos tiene hoy en día bajo esta virtualidad, si no hubiéramos estado seguramente presencialmente y teniendo una interacción mucho más fluida. El tema de turismo, pues bueno, ahorita yo creo que ahí hay un tema interesante y es cómo se ha visto afectado o cómo será el turismo una vez ya podamos desplazarnos y viajar. Yo creo que va a ser desbordante y si no estamos del todo con vacuna y estas cosas, pues seguramente tendrá ahí que ver mucho cómo se adapte a ese nuevo normal. Y lo de siempre, y es esta pandemia que es consecuencia del cambio climático, pues ha generado que hoy en día la clase media sea la que esté ahora en discusión si se va a acortar y van a haber más pobres. La idea y lo que dicen los entendidos es que efectivamente sí. Efectivamente, quien va a sufrir más los embates de esta pandemia va a ser la clase media. Obviamente, la gente que tiene escasos recursos y necesidades insatisfechas, pues necesidades básicas insatisfechas, viene sufriendo con o sin pandemia. O sea, eso no quiere decir que dejen de sufrir, sino que ellos van a seguir bajo o adoleciendo lo que siempre han adolecido, pero esa clase media que venía creciendo, ese gran cinturón de la clase media, se va a encoger nuevamente y se va a encoger a niveles pues, que la gente está un poco preocupada. Cuando digo la gente, me refiero a los que estudian este tipo de conductas económicas. Bueno, ahora aterrizando un poco más a lo que nos trae, pues hay que decirlo, y esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que El Salvador es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Tal vez de la región es uno de los más vulnerables. En el tema, por ejemplo, que les mencionaba ahorita de huracanes, esperamos que así no sea, pero seguramente van a tener aumento en las precipitaciones, mínimo, porque como les digo, ha sido muy caliente, fue el invierno más caliente de Europa en la historia de los récords que tienen, que es un récord de casi 3.000 años. Entonces eso hace presagiar que va a haber mucho calor juntándose con ese frío, van a generar estos huracanes y estas tormentas tropicales. Entonces lo más seguro es que nosotros en El Salvador tengamos un aumento en la intensidad de los desastres naturales y eso pues obviamente va a tener una repercusión directa en la economía y por eso es importante, pues ya no nos quedan muchos meses, pero es importante empezar a pensar cómo
¿cómo vamos a contrarrestar eso? Y ahí hay un tema de seguridad alimentaria que siempre tenemos que tenerlo avisorado. Por eso el sector agropecuario y el de agroindustria, pues es muy importante en nuestras realidades, y en El Salvador, por supuesto, lo es. Y hay que tenerle mucho, pues digamos, mucho cuidado y mucho énfasis en cómo fortalecerlo para que esta clase de riesgos climáticos no lo afecten, o cuando lo afecten, pues tratar de que sea un efecto no tan mayor. Ahora, si bien a todos nos afecta por igual, el tema de las inundaciones, las catástrofes naturales o todo esto, pues efectivamente uno de los que sufre más es el sector agrícola, por supuesto, materias primas, agua, seguros, residuos, todo esto va a tener que ver, como lo decía Saúl en un momento, en un tema de consumos energéticos para la industria. Y ahí es donde también tenemos que ponerle mucha atención, cómo vamos a hacer esa transición hacia unas energías más limpias, y cómo estas van a verse reflejadas en costos y sobre todo pues en el tema de costos de producción. Ahora, pues, ¿cuáles son esos impactos inmediatos que hemos visto? Ya creo que, pues, al principio cuando nosotros empezamos a ver lo que se decía de lo que iba a pasar, pues, esto estoy hablando estamos hablando de marzo, hace unos 3, 4 meses. Ahora ya lo podemos decir como con más, pues, con más conocimiento, y es que efectivamente nuestra producción, pues, ha bajado, los inventarios han escaseado, pero sobre todo hay que estar preparados es cuando ya venga esa demanda, eh, digamos, o esa alta demanda de mercancías. Entonces, mucha gente, voy a poner el ejemplo de una empresa de producción digamos, de lácteos, empezó a sobreproducir mucho al principio, y la gente se sobreestoqueó o compró, digamos, en demasía muchos de sus bienes, y ahora pues tuvieron unos meses muy muertos porque la gente había comprado demasiado, entonces no consumieron por un espacio porque ya pues no, pues, se les dañaba o no podían comprar más de lo que podían eh, consumir, y entonces pues efectivamente generar unas bajas que la producción no sabía ni qué podían llegar a ser. Entonces ahí hay que tener ese balance y ese inventario inteligente que busca que no se sobreestoqueen o que no tengan, digamos, mucho, pero que también nunca lleguen a haber espacios blancos donde no haya cómo consumir. Justo hoy en una reunión que tenía en la mañana estábamos hablando de cómo hoy en Estados Unidos se está viendo que ya empieza a sentirse una escasez y que la producción no está sobreestoqueada para satisfacer. Entonces ya hay gente que está empezando a ver huecos o blancos, espacios blancos en la cadena, y que no vislumbran cómo llegar a llenarlos. Entonces esto, por ejemplo, en nuestras realidades no debe ser tan inmediato, porque nosotros tenemos una producción agrícola que va a permitir que satisfazcamos por lo menos esa necesidad básica de alimentación. Tal vez hoy en día nadie está pensando en comprar ropa más allá de esa que es antifluidos y tapabocas, o calzado, o ese tema. Entonces, pero cuando ya empiecen a haber algunas variaciones, y esto es algo que llama a la reflexión, seguramente va a haber un sobreconsumo. ¿Por qué? Porque hay un efecto subconsciente que en el consumidor, y es, efectivamente, el mundo sí se puede acabar. Creo que gracias a esta pandemia nos dimos cuenta que el día es hoy, que el presente es lo inmediato, y pues como que eso genera un efecto en el consumidor del mundo se va a acabar. Aquí había un sitio muy famoso de fiestas y un restaurante muy famoso, que el dueño en la mitad de la noche siempre decía, bueno, a gastar plata porque el mundo se va a acabar. Y hoy en día es uno de los empresarios que está más quebrado por el tema de la pandemia. Pero efectivamente lo que les quería decir es hay que estar muy pendiente de las tendencias del consumo. Y ya con esto, digamos, voy a pasar la filmina, pero lo que quería decirles es, aquí ha pasado algo muy chistoso, y es, hace un par de días tuvimos un día que no había impuestos para el valor agregado, y uno pensaría que, pues teniendo en cuenta la recesión económica, que mucha gente perdió su trabajo o le disminuyeron su salario y eso, no iba a haber tanto consumo, y fue el día que más se consumió, o el día que marcó récords históricos en gasto del público,
pero en un 6000%, superando todas las ventas de diciembre, que es donde la gente compra regalos para intercambiar en Navidad. Y esto llamó mucho la atención porque decían, pero entonces no que la gente estaba mal, que la gente estaba pasando hambre, que la gente tenía necesidades, pues efectivamente ahí hay otro tema que tenemos que tener muy presente y trabajar con el fondo y con el banco, y es el tema del endeudamiento, el endeudamiento del conglomerado, porque pues entrevistaban a la gente y la gente decía, pues que no sabemos si nos vamos a morir de este coronavirus, por lo menos pues empezamos a darnos los lujos que en otro momento que no nos sentíamos tan mortales, pues no consumíamos porque decíamos, no, hay que guardar para el día siguiente. Entonces esto solo para que lo tengan en cuenta. Y ahora otro tema que va a venir es la automatización. Cada vez más generamos tecnologías que relevan la mano de obra humana, y es ahí donde en nuestras realidades eso todavía se privilegia. Entonces hay que buscar ese balance entre no tener un impacto social tan fuerte, pero empezar a tener tecnologías que te permitan ser mucho más competitivo. Entonces ese es un tema que, pues que a la industria le toca balancear y que no es de fácil balanceo, pero es un tema que hay que tender allá por eficiencias, pero bueno, eso es una discusión que creo que nos da para varios webinars. Listo. Entonces, ¿dónde hay que estar, digamos, más atentos frente a lo que viene? Efectivamente, como lo veníamos diciendo, esta pandemia tuvo un impacto negativo en el tema de lo que fue producción, y hubo una desaceleración económica, y va a haber una desaceleración y una desglobalización, y esto es algo que también ya se ha dicho y ya se está viendo, y es efectivamente las fronteras que antes eran mucho más difusas y menos amplias, hoy en día se volvieron más amplias. En el caso, por ejemplo, yo estoy en Bogotá basado, y yo, como Bogotá es la ciudad del país con más presencia de contagios, las fronteras supuestamente están cerradas, las fronteras municipales. Entonces yo, si quisiera salir o cuando vaya a transportarme, seguramente no lo voy a poder hacer, porque la mayoría de los municipios de Colombia son libres de la presencia del COVID, entonces pues yo podría llegar a contagiar. Entonces, esto a gran escala lo vamos a poder ver. O sea, digamos, Nueva Zelanda hace poco se declaró libre de COVID, pues si yo quisiera ir a Nueva Zelanda no voy a poder. Las fronteras se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando, y nos toca empezar a pensar mucho más local. Y ese es el mensaje que quiero que también tengan claro aquí. Y es, no hay que pensar tanto en el mercado extranjero, sino en pensar en lo que estamos hoy en día teniendo. Y es pensar en la gente como dónde está la mayor necesidad, dónde está la mayor necesidad de protección de ese trabajador, y empezar a darles esas garantías mínimas. Y ahora también dándoles esa sensación de seguridad a los clientes, porque es que el consumidor también tiene que saber que efectivamente lo que está consumiendo, ojalá sea producto local. Por lo general, hoy en día todos estamos consumiendo local, porque es lo que encontramos, porque las importaciones pues están un poco más lentas de lo que estaban antes. Y bueno, países como los nuestros que, no sé, importamos muchas cosas, pero también tenemos fabricación y producción de muchas otras, pues podemos estar en ese balance. Pero en ese balance, pues hay que buscar siempre darle la satisfacción de, de, de estar cumpliendo, digamos, con esos mínimos sociales de protección, pero también de consumo local. Entonces, ahí digamos que hay un factor que hay que tener en cuenta, el tema pues de las finanzas, como les decía, de la anécdota del flujo del IVA, del flujo de capitales, pues el día sin IVA generó mucho flujo, pero impresionante, al punto de que las cifras hoy en día sorprenden a muchos de los que critican esa conducta, pues entre esos me encuentro yo, pero bueno, hay que reconocer las cifras y efectivamente se movió mucho capital. Entonces, hay que tener este tipo de planeaciones porque pues generan espacios de consumo que son necesarios, pero también hay que cuidar esas finanzas de la producción, y es buscando sobre todo disminuir costos. Disminuir costos en transporte, disminuir costos en importación de materia prima, buscar mucho proveedor local, que digamos que Colombia, como tanto El Salvador, que estamos mucho en la producción textilera, muchas veces salía más fácil comprar insumos de fuera que insumos locales,
por muchas razones y se produce con materia prima importada, lo cual económicamente uno no entiende cómo puede llegar a ser viable, pero lo es. Y pues son costos asociados porque, pues, bueno, digamos que China no solo nos deja el coronavirus, sino que China hace rato viene rompiendo el mercado de las materias primas que a uno no le hace mucho sentido teniendo en cuenta lo lejos que están y cómo logra llegar un producto más barato para que sea transformado por nosotros. Y por último, pues el tema de las cadenas de suministro. Creo que aquí hay un tema que hay que ponerle muchísima atención y es el tema de las cadenas de suministro porque efectivamente es ahí donde nosotros vamos a poder lograr las eficiencias y el estudio de las cadenas de suministro son vitales para este tipo digamos, de reinvención o de reenfoque. Lo último, pues, lo último que hay que decir de esto es que efectivamente la producción baja y pues como vemos en China, la producción cayó estrepitosamente. Ya se está levantando, pero nuestras producciones hasta ahora están levantando. Nosotros empezamos a hablar de volver a producir o de volver a activarnos solo hasta mayo. Y lo que fue marzo, fue abril, fue quieto, mayo medio, y pues quién sabe qué va a pasar porque los comportamientos de la epidemia van subiendo y efectivamente ante mayor rango de contacto, pues mayor el riesgo para poder volver a encerrarnos y cerrar, digamos, cualquier tipo de actividad. Ahora, pues el crecimiento de las grandes potencias, pues claramente va a disminuir, pero no es negativo, en todas nuestras realidades va a ser negativo, o si vamos al 0%, pues nos daremos por bien servidos, lo cual eso va a generar un impacto y un latigazo bien importante el próximo año, o los próximos años. ¿En dónde más? Pues efectivamente ahí están todos los impactos, cuáles tenían más exposición, como vemos la industria textil, las aerolíneas, bueno, la venta al menudeo excluyendo los alimentos, pero digamos que todos estaban expuestos, más allá de los que estaban en el negocio de los antibacteriales, la producción de tapabocas o los que se reinventaron hacia eso, y los que estaban en las cadenas logísticas de medicinas o de transporte de alimentos o eso, o los mismos productores de alimentos, de resto todos sufrieron y de resto todos van a seguir sufriendo por un rato. Entonces, pues hay que estar atentos a cómo utilizar esta crisis o utilizarla como una oportunidad también de cambio. Sectores que se vieron afectados, pues ahí los ven ustedes, los textiles, la tecnología, el turismo, el transporte aéreo, las farmacéuticas, bueno, todo el tema de petróleo, yo creo que el 20%, bueno, tuvimos un tema de precios, de consumo, de comportamiento de los precios de los barriles, pero también el tema de que nadie utilizaba el auto, entonces pues las estaciones de servicio o las industrias estaban paradas y para algún tipo pues de su conducta de producción, pues tenían consumos de combustibles fósiles, pues eso también bajó, y eso bajó en los trenes. Ya en junio estamos hablando de otra realidad, ya los consumos han empezado a subir, pero pues efectivamente, digamos que un caso muy sencillo, yo en lo que llevo de la pandemia, pues no le he echado gasolina a mi moto y pues porque no la he usado, solo la saco, la prendo y no más. Entonces, pues efectivamente ahí hay una baja de consumo, pues obviamente las motos no consumen mucho, pero si nadie sale, pues no hay consumo. Y efectivamente, pues el tema del sector industrial y manufacturero en temas de consumo y costos de producción, que muchos tuvieron que seguir sufragando incluso cargas laborales o de infraestructura como los arriendos o qué sé yo, o leasings asociados y pues seguían en lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿A dónde debemos cambiar? Y ya aquí voy a empezar a acelerar un poco. ¿En dónde debemos cambiar? Pues debemos cambiar en la manera de producir, para el caso de las manufactureras. Es hablar de una manufactura verde, y eso no solo hay que hacerlo, sino también darlo a conocer, porque efectivamente hoy en día, y gracias a lo que ha pasado, mucha más gente o mucho más consumidor está fijándose en los desempeños ambientales de los productos para consumir. Entonces hay gente que ya está leyendo la etiqueta, ya está pendiente de los sellos y eso lo vamos a ver ahorita. Pero efectivamente hay que producir de una manera mucho más verde y generar esa mentalidad, sobre todo en nuestros gerentes financieros, que entiendan que si bien el costo puede que se incremente al principio, eso tiene unos retornos más adelante bien interesantes. Ahora, efectivamente, pues la cadena de suministro y la base de nuestros clientes es quien lo debe conocer. O sea, eso hay que
hay que dárselo a entender de una manera tangible, no digamos invisible y que no lo sientan, porque entonces efectivamente lo bueno que estamos haciendo al producir con bajas emisiones de carbono o de una manera verde y no lo saben nuestros clientes finales o los que están en la cadena, pues entonces ahí empezamos a tener un cortocircuito que no se va a ver reflejado en el agrado por nuestro producto. Y bueno, el tema del Internet de las cosas, y es lo que veníamos hablando antes de la automatización, y es eh, cada vez más necesitamos digamos, ¿cómo se dice eso? Destruir esas barreras que nos mantienen, digamos, no conectados. Cosas tan sencillas como, y voy a darles un ejemplo muy, muy simple, pero para que les diga cómo eso se puede extrapolar. Cómo se está reinventando desde el pequeño agricultor para vender su cosecha a través de redes sociales y cómo hoy en día, no sé, las fábricas están utilizando hasta cadenas de WhatsApp para distribuir sus productos. Entonces, hoy en día, y estos son dos cosas muy tontas del Internet y las redes sociales, pero sí hacen parte de esa revolución tecnológica y es en la medida en que nosotros más utilicemos el Internet de las cosas, vamos a reducir emisiones, vamos a tener mejores distribuciones y vamos a empezar a descarbonizar, o sea, es decir, descarbonizar quiere decir dejar de emitir tanto CO2 o tanto carbono gracias a las ayudas que tenemos en la tecnología. Desde la distribución, desde la cadena logística, de lograr eficiencias, desde mapeos satelitales de dónde está el consumo y ver las tendencias. Es decir, hay muchas cosas que no estamos utilizando hoy en día, que están al alcance, que incluso están en plataformas gratuitas y que debemos empezar a integrar en nuestro proceso productivo. Baja en carbono, ¿qué quiere decir? Entonces, pues, menos recursos, es decir, por ejemplo, menos agua, menos energía, menos emisiones, menor huella, es decir, menos impacto, menos emisiones, como lo estaba diciendo, el tema de los avances tecnológicos, que es importantísimo, y pues obviamente generar una economía circular. Y esa es la última o el último concepto de esta diapositiva, y lo que queremos decir es que efectivamente tenemos que empezar a analizar toda la cadena de nuestra producción, insumos, producción, desperdicios, quién es el consumidor final, qué pasa cuando nuestro producto es consumido, si deja residuos o no, para empezar a generar ganancias en cada uno de esos puntos. Ganancias energéticas, ganancias económicas, ganancias en temas de carbono. Entonces, eso hay que empezar a monitorearlo. Eso ya hace rato lo veníamos hablando, como ahí antes se llamaba el análisis del ciclo de vida del producto, pero hoy en día este es un tema donde ya le vamos dando no solo análisis a lo que está pasando con el producto, sino le vamos dando ganancia en cada una de las cadenas. Y esa es la diferencia con el tema de la economía circular, que ya hoy en día es casi que un imperativo dentro de la producción. Por último, pues entonces, yo llevo diciendo por último, pero por último no, sino el tema de la huella de carbono es uno de nuestros termómetros, por así decirlo. Cuando nosotros nos enfrentamos a la producción, pues tenemos que empezar a ver cómo estamos nosotros frente al tema del cambio climático, cómo estamos frente al tema de los gases de efecto invernadero, cómo estamos frente al tema de producción de calor y de consumo de combustibles fósiles para entender cuál es nuestra huella sobre el planeta. La huella de nuestro producto, la huella de cómo llega ese producto a la vida, digamos, del mercado. Y entonces, cuando la medimos, pues entonces podemos empezar a compensarla. Y cuando la podemos empezar a compensar, pues podemos decirle al consumidor, mire, este es un producto carbono neutro. Y carbono neutro puede ser desde una firma de abogados, puede ser una aerolínea, o puede ser una botella de vino, o puede ser incluso una pupusa. Lo importante es que tú, todo lo que estás emitiéndole al planeta, tú lo compenses con sembrando árboles, protegiendo árboles, evitando que haya emisiones de alguna u otra manera. Entonces, esto es un concepto muy importante para la producción hoy en día y, por ejemplo, pues eso va a requerir no solo medirla, sino tal vez algunas reconversiones tecnológicas y para eso, pues digamos, los productos que Saúl nos explicaba pueden servir. Listo. Entonces, como les decía, esto se puede certificar y esta certificación pues genera un valor agregado en el mercado. Ahora,
Importante dentro de todo el tema de la economía circular es tener en cuenta la logística. Creo que hoy en día más que nunca el tema de la logística se vuelve fundamental en nuestra producción y es de dónde vienen nuestros insumos, quiénes son los que lo traen, cuáles son los medios de transporte que utilizan, en fin. Y después empezar a ver cómo lo vamos a hacer para distribuir. Entonces, en toda esa cadena que ustedes ven ahí, tanto el upstream como el downstream, ustedes tienen que tener en cuenta dónde están las pérdidas ambientales me refiero, y tratar de corregirlas, porque entre más verde sea su logística es mucho más eficiente y hay todos los estudios que se quiera sobre el tema, de cómo se van ganando eficiencias en la medida en que se reverdiza la logística. Entonces, aquí hay un tema de análisis, hay un tema que también el fondo puede ayudar muchísimo a estructurar este tipo de metodologías para medir y corregir. Volviendo al tema, pues entonces son estos los tres alcances. Cuando ustedes pues la idea es que ustedes esto se lo queden y empiecen a analizarlo, pero básicamente pues ustedes pueden empezar con esa guía de los tres alcances, es revisar entonces dónde están sus emisiones, ustedes le pueden dar a su técnico ambiental que tienen o a la persona que se encarga de estas temáticas, pues cualquiera de estos alcances, cualquiera de esos tres alcances son válidos, lo importante sería empezar con alguno para entender dónde se está y cómo está la logística frente al tema de emisiones. Pero es importante hacerlo, es importante entender que no solo es la producción, sino es el insumo y la comercialización. Por último, yo vuelvo con el por último, es que hace rato estoy buscando, pero no me sale. Pero bueno, El Salvador efectivamente tiene una alta vulnerabilidad a los fenómenos naturales, como les había dicho ya al principio, pero si ven las estadísticas, efectivamente es preocupante por, digamos, por la manera en que está ubicado el país. Y entonces, frente a eso, pues tenemos que ver cómo hacemos para mitigar un poco el tema de emisiones. Pues si bien el cambio climático es global y El Salvador no contribuye ni con el 0,03% de las emisiones a nivel mundial, es importante que entremos en el carro de los acuerdos de París y empecemos a disminuir nuestra huella en un 20%, pero eso no es que va a mejorar sustancialmente la calidad de la temperatura del planeta, pero sí va a ayudar a que efectivamente el mercado empiece a hacer esos cambios que necesitamos y empiece a ser incluso mucho más amigable. Como lo decía Saúl, edificaciones con certificaciones LED, o esos temas ya que parece que todavía no alcanzan a arrancar o a engranar, ya hoy en día toman mucha más importancia y relevancia y es importante que entonces empecemos a hacer ese cambio hacia conductas más ambientales, no solo por producir más eficientemente, sino por pensar también que el mercado así lo va a favorecer el producto. Ahora, pues, ¿cómo hacer eso? Pues a través de estas soluciones basadas en la naturaleza. Es observar la naturaleza cómo lo está haciendo, observar la naturaleza como una oportunidad o pues, digamos como un aliado para apalancar estas oportunidades. Y efectivamente en Latinoamérica sí hay muchas posibilidades de hacerlo. Digamos, pues ahí hay un ejemplo muy sencillo y es una montaña totalmente degradada y deforestada, como con un programa de reforestación pues evita que haya deslizamientos y las ciudades están en menos riesgos y pues obviamente todo esto tiene que ver con la producción. Pero por ejemplo, vemos allá unos edificios, esos edificios, si les pusiéramos jardines en las azoteas, bajaría la temperatura, no tendrías que consumir tanto aire acondicionado, entonces no tienes que consumir tanta energía y tu producción pues seguramente va a bajar de costos. Entonces son esa clase de conductas que la misma naturaleza nos enseña cómo poder trabajarlas y cómo poder hacer que esas se vuelvan eficiencias en nuestros costos de producción. Casos, pues eso hay muchísimos, los zapatos sostenibles y efectivamente nosotros en Latinoamérica tenemos muchas fábricas de calzado, pero por lo general estamos utilizando los mismos materiales de siempre, pero hay algunos que estamos haciendo calzados con materiales reciclados o
sí, como el tema de las llantas o de botellas de PET o cosas así. Y eso pues está generando un mercado. Hoy justo estaba viendo una propaganda de unas zapatillas que sacaron reciclables acá en Colombia y costosas, pues me parecieron costosas para el costo promedio de un zapato en Colombia. Pero yo decía, bueno, están empezando por algo, claro, los costos de producción son más altos, en fin, pero lo chistoso es que ahí hay todavía que pensar mucho en cómo abaratar el tema de la materia prima, porque si esto es un reciclado, pues la materia prima no tuvo costo porque la producción está tan alta. Pero bueno, digamos que para decirles, esos zapatos estaban costando $100. $100, pues para el mercado colombiano, para un producto no importado, es un precio alto. Pero lo más interesante es que hicieron una primera producción de 100 y los vendieron todos. Entonces, pues hay gente que sí está consumiendo eso, pese al tema que estamos supuestamente en recesión económica y en crisis. Entonces, bueno, vemos el tema de los plásticos biodegradables, todo el consumo que tenemos, pues eso sí, efectivamente no hay que desconocerlo. Hoy en día vemos cómo el PET se ha vuelto un insumo que sirve para muchísimas cosas, desde maderas y ladrillos y techos reciclables hasta, bueno, hasta para hacer monturas de gafas, para hacer pisos en cerámica, bueno, en fin, el tema del plástico biodegradable se ha vuelto un insumo bien interesante y que no lo estamos aprovechando tanto y en nuestra realidad es menos. Aquí hay un nicho que me parece que es digno de explorarse y aquellos que ya empezaron hace unos años hoy están recogiendo bastantes y buenos frutos. Otros casos, pues es todo esto el tema de los textiles, nosotros estamos en eso, cómo utilizamos los residuos dentro de nuestra producción, cómo nuestra carga química es menor y cómo estamos logrando, digamos, no sé, incluso hemos vuelto a los tintes naturales para teñir las ropas o los textiles. Y bueno, ya vemos como algunas marcas internacionales se están metiendo en esto y ya casi que es como su derrotero. En el caso de los zapatos de hace 2 diapositivas veíamos que ya hay empresas conocidas como Adidas y todas estas de las zapatillas deportivas que todos ya tienen una línea deportiva no solo de uniformes, sino de zapatos reciclados o de materiales reciclados y ya vemos cómo estas grandes empresas textileras también lo están empezando a hacer. Si nosotros somos productores textileros y no manufactureros de ropa terminada, pues aquí hay un tema bien interesante para empezar a explorar. Y pueden ser también combinados. Yo creo que eso no tiene que ser tampoco de una sola, o reciclado o no reciclado, sino también puedes tener porcentajes y jugar con eso. Si tú vas no sé, a comprar una camiseta que es 90% reciclada o 50%, 70%, pues ya tú empiezas a jugar con eso como cuando te daban el algodón 100% versus el 90% poliéster, 10% algodón. Yo creo que ahora lo que viene es ese etiquetado con el porcentaje de reciclado que tiene tu producto. Y esto no solo aplica para textiles, sino aplica para los productos terminados en general. Y para terminar, ahora sí ya finalmente, por último, vamos a lo que se denomina en el fondo en Ecobusiness el R3 y es respuesta, recuperación, resiliencia. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a estos cambios que nos invitan a la reflexión es cómo vamos a responder y esa reacción inmediata. En el caso de lo que está pasando de la pandemia, pues es el tema de protección de la clase laboral, reducción de gases de efecto invernadero, pero más como un efecto de la para en la producción y cómo empezamos a protegernos y reinventarnos. En la recuperación viene ya esa ejecución de la reinvención. Entonces, ¿cómo nos vamos a centrar y vamos a analizar nuestro proceso y dónde vamos a hacer ahorros, dónde vamos a hacer mejoras, dónde vamos a hacer reducción de riesgos para los empleados, pero sobre todo el tema siempre pensando en las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que nos van a generar ese plus en el producto terminado. Y por último, pues ya decir, es la resiliencia, que es un término que se ha acuñado mucho en estos momentos y es esa capacidad de adaptación sin alterar el estatus, o sea, sin alterar el núcleo esencial, pues vemos que efectivamente nosotros ya tenemos que ir tendiendo hacia una producción mucho más verde, mucho menos intensa en temas de carbono y sobre todo pues que tenga un contenido social. Todo eso hoy en día lo podemos llegar
a certificar, lo podemos llegar a tener, digamos, a colgar de esas medallas a nuestro producto o a nuestra producción. Y eso nos va a generar mucha más aceptación, no solo en ese mercado local, pero también en ese mercado internacional que, como lo vemos, por ejemplo, la comunidad europea ya está hablando de una recuperación verde de la economía, y eso va a implicar que efectivamente haya muchas más barreras a los productos que son intensivos en el uso del agua, intensivos en el consumo de la energía, intensivos en las emisiones. Y entre más medallitas o más sellos le colguemos a nuestro producto o a nuestra producción, seguramente vamos a tener más acceso a esos mercados. Si bien yo había hablado de la desglobalización, en algún punto, y eso ya, digamos, de la resiliencia ya es un punto del mediano plazo, seguramente vamos a tener mucho más intercambio económico, pero con más barreras, por lo que nos invitarán sí o sí, si queremos pensar en el mercado, en mercados exigentes como algunos de los asiáticos o el europeo, pues vamos a tener que cambiar y certificar un poco lo que estamos haciendo, lo cual no es difícil para nuestra producción. Yo creo que con algunos recambios tecnológicos y alguna creatividad y esos apoyos económicos que uno siempre necesita, seguramente lo vamos a lograr y los retornos van a ser mayores y más rápidos. Entonces ya ahora sí pasamos al intercambio de ideas, y creo que estamos justos en el tiempo que habíamos dicho. Entonces, espero seguir conversando con ustedes, pero mientras tanto, pues le voy a devolver el control a Lucía. Muchas gracias. Gracias, Efraín, por la presentación. Pues bueno, como les habíamos dicho, pues este es em, el momento para dialogar un poco y para saber si tienen preguntas o comentarios o quisieran participar. Entonces, veo acá, eh, eh, ok, no, en estos momentos todavía no tengo ninguna pregunta. Entonces, pues invitarlos em, a que participen también. Si quieren comentar algo, pueden alzar la mano ahí de manera virtual y les podemos abrir el micrófono. Entonces, pues pendientes eh, de la intervención. También decirles que esas preguntas pueden ser tanto a Efraín, a Saúl o a mí, dependiendo de qué información quisieran tener o qué quisieran preguntar, y pues aprovechar un poco el espacio pues de tener y detenernos un poco para que nos pregunten la inquietud que tengan o el comentario o la sugerencia que quieran hacernos también, pues em, también es un espacio para que ustedes lo aprovechen. A ver, ok, acá tengo una pregunta. Nos dicen, saludos, mi consulta es acerca de la reinvención en los negocios por las nuevas tendencias del mercado. ¿Cuál podría ser un punto de partida para las micro y medianas empresas que se dedican a la fabricación de productos de metal mecánica? Entonces, Efra, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. La pregunta es interesante. Creo que lo primero que debe hacer la pequeña y la mediana industria para el tema es analizar su huella. Creo que el punto de partida es ese. Eso no es difícil, eso no es tampoco ciencia cuántica. Incluso tú te puedes meter a un portal web y ahí te va a decir, por ejemplo, cuántos kilovatios hora consumes al mes, y tú empiezas a medir ahí tu huella. ¿Eso qué te va a dar a ti? Te va a dar un mapa de qué tan grande es tu pie, qué tan grande estás pisando en el planeta y cómo podrías compensarlo. Ahora, yo siempre hago esta invitación. A mí me parece que eso no, digamos, no hace daño saber cómo estamos y ver cómo podemos empezar a mejorar. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues nada, digamos que si en internet no encontraste una solución muy efectiva, pues puedes ir a las universidades te ayudan mucho a eso.
los estudiantes tesistas de último año o de último semestre pueden colaborar muchísimo en eso. Y ya con ese punto de partida, ya teniendo tu huella, ya empiezas a identificar en dónde puedes empezar a hacer reducciones de emisiones o cómo mejorar, digamos, consumos para que seas más eficiente, y ahí empiezas a tener cómo bajarla. Y si vas bajándola, pues es como un termómetro, ¿no? Se va chiquitando el pie, se va chiquitando hasta que no hay pie. Y cuando ya eres carbono neutro, es decir, cuando ya no estás emitiendo, pues tienes un gran valor agregado en el mercado. Eso creo que en principio es como punto de quiebre, que era tu pregunta. Perfecto, muchas gracias, Efraín. A ver, estoy revisando por acá, pero no veo más preguntas. Pues los, los invitamos, los animamos a que nos den sus preguntas o sus comentarios. Entonces nos dicen que Sandra, es que no sé, yo no lo estoy viendo, pero que Sandra Rivera alzó la mano, entonces le podemos abrir el micrófono. Sí, ya lo veo. Listo. Entonces, Sandra, tienes que tú habilitar el micrófono. Nosotros ya te lo habilitamos, entonces debes quitarle el silencio a tu micrófono y ahí ya puedes hablar. Hola, Listo, buenos ya. días. Hola, Sandra, ¿cómo Hola, estás? hola, buenos días. Sí, buenos días. Muy bien, buenos días, interesante la conferencia, más que todo para El Salvador en el tema de inundaciones y la apuesta Ujú. por la reforestación y la recuperación de las cuencas. En el tema de la manufactura, ¿cuál sería, ya que a fin de año, el impacto económico calculado o las proyecciones para fin de año? Tu pregunta es, ¿cuáles son ya los cálculos de cuántas van a ser las pérdidas este año en el Ajá, país? las proyecciones. Bueno, no sé, no creo que Si tengamos podemos esa tener, si tenemos información. un indicio. Ok, no sé, Efra, si tú... Sí, mi respuesta va a ser muy vaga y discúlpame, pero es que no nos hemos sentado con el lápiz a ver efectivamente cuánto es, pero sí se estima que está en el promedio del 30%, pero eso es un estimado y como todos los economistas, pues basados en una cantidad de supuestos que no sé si se lleguen a dar, pero sí se estima que sea, digamos, un retroceso, una desaceleración del 30%. Eso es lo que se está manejando para la región de Latinoamérica y el Caribe, o sea, esa parte, digamos, norte de Latinoamérica. El sur se comporta distinto, pero para todos nosotros ese es el cinturón que está manejando Banco Mundial. Perfecto. Muchas gracias, Gracias. Efraín. Gracias a ti, Sandra. Nos están diciendo que en Facebook nos están preguntando, ¿será que nos podrían leer la pregunta? Porque yo no estoy viendo el Facebook en este momento. Nos dicen, de acuerdo a las experiencias hasta hoy tenidas, ¿qué ha sido lo más difícil de enfrentar? ¿La falta de liquidez o la baja afluencia de clientes o la lentitud del mercado? Complicado. Las tres. Creo que es que el mundo se puso en pausa a mediados de marzo y hasta ahora creo que estamos como volviendo a retomar, pero fueron 3 meses donde la economía mundial se paró y más por el miedo y digamos, por la prevención que por otra cosa. Pero digamos, no sé, Saúl, si tú quieras aportar ustedes cómo lo han visto desde el banco. Sí, con gusto. Bueno, lo que en el país localmente hemos visto es una disminución en la inversión, porque todo está cerrado, entonces hay una baja significativa en los desembolsos de crédito de los clientes. Sin embargo, a nivel de bancos siempre hemos estado desembolsando crédito para las actividades que han estado operando. Eh, Tanto en capitales de trabajo, inversiones nuevas, porque hay empresas que, bueno,
como en todas las crisis, ¿no? Hay empresas que cierran, pero hay empresas que venden el doble, ¿no? Aunque son en un porcentaje menor, pero así funciona. Por ejemplo, las empresas de alimentos han incrementado increíblemente de bienes de consumo, han incrementado sus ventas en estos periodos. Entonces, sí, se han seguido financiando actividades que siguen en marcha o actividades que a nivel de país se han llamado esenciales. Esas se siguen financiando. Otra cosa que siguen, por ejemplo, financiándose de forma normal son los proyectos de energía o proyectos verdes. Esos han continuado de forma normal. La construcción ha bajado en un 80%, diría yo, pero algunas están autorizadas para algunas obras. Entonces sí, financiamiento ha habido, pero más bajo, digamos, en alguna medida ha bajado. Pero lo que en día, y lo puedo decir por el banco, estamos preparados para iniciar la reactivación. O sea, nosotros estamos, y cuando hablaba de liquidez, en realidad ese no es un problema en el mercado nuestro, liquidez sí hay. Y lo que estamos es listos para poder ir acompañando a los clientes en el arranque. O sea, estamos claros de que habrán clientes que cerraron completamente su operación y van a requerir capitales de trabajo para arrancar la operación, y estamos con toda la buena disposición de poder ver esos planes de inversión y ver la posibilidad de poderlos financiar. Ese en principio sería quizás mi respuesta. Estamos listos para el arranque de la economía. Hemos continuado financiando porque sí, los bancos hemos estado operando de forma normal en el tiempo de la cuarentena, y hemos estado financiando las actividades que son esenciales, que requieren capital de trabajo en este momento para poderse invertir y poder satisfacer las necesidades esenciales: medicamentos, alimentos y otros, transporte y otros. Y listos para el arranque de la economía. Sabemos que habrán muchas empresas que van a necesitar capital de trabajo para arrancar sus operaciones. Cuenten con nosotros, estamos en toda la disposición de ver esos planes de inversión que hay para las empresas, ya sea en capitales de trabajo, inversiones fijas que sean requeridas para que podamos arrancar en el momento en que se pueda. Estamos dispuestos a acompañar a nuestros clientes y los que quieran acercarse a nosotros también para poder arrancar. Esto es temporal, o sea, tenemos que salir juntos de esto, y eso, cuenten con el banco como un aliado estratégico para todos los clientes. Estamos abiertos para recibir sus solicitudes en cualquier momento. Muchas gracias, Saúl, por la respuesta. Bueno, por acá en Zoom no veo preguntas. No sé si en Facebook tenemos alguna otra pregunta o si alguien más quisiera hacer algún comentario. Bueno, si no veo, a ver, aquí vemos un chat. Entonces, Carlos García nos hace, a ver, lo voy leyendo que está un poco largo. Dice, súper importante la transformación hacia una economía verde, poder concientizar que el cuidado del medio ambiente al mismo tiempo genera un desarrollo íntegro en la sociedad. Se puede incluir mejor las comunidades y, como se decía, vamos hacia una economía local. Entonces, muchas formas de consumo verde desencadenan más indicadores del desarrollo, no solo económico, sino también social, tocando temas como la seguridad alimentaria, más en nuestro país, donde se depende mucho de las importaciones. Sí, creo que este es más un comentario, pues, haciendo, reiterando obviamente todo lo que estábamos hablando, y que efectivamente creo que eso es lo más importante. No sé si alguno de los dos quisiera comentar eh, sobre ese comentario. Pues Dale. la verdad, Lucy, solo decirle a Carlos que entonces el mensaje llegó bien, o ya lo sabía, pero efectivamente es eso. Creo que hay que pensar mucho más en lo local. Como les decía, esta desglobalización lo que nos lleva es a replantear
la dependencia o no de insumos importados, y qué es lo fundamental, si requerimos un par de zapatillas deportivas importadas o alimento. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que enfocar mucho más nuestros esfuerzos, y es el tema primero de la seguridad alimentaria, cómo cuidar digamos, esa comunidad o nuestra población primero, y después ya empezar a pensar un poco más en lo que está fuera de nuestra periferia. Pues yo quisiera comentar al respecto. Hay una clara, digamos, cambio de conducta de consumo en las sociedades. Eso se ha empezado a ver. Yo creo que también las empresas van a tener que reinventarse un poco para este tema. Hay un estudio por ahí, si alguno estuviera interesado, mi correo es salvares@bancatlan.sb. Con el mayor de los gustos lo podríamos compartir si hubiese alguno de los participantes interesado, pero hay un estudio ya que refleja un comportamiento un poco distorsionado de cómo los sectores van a volver. Y eso de las importaciones, exportaciones tiene que ver también con el regreso a la nueva normalidad de todos los sectores. O sea, algunas conductas de consumo también van a cambiar en la gente. El domicilio se ha puesto de moda a raíz de la cuarentena, pero en algunos algunas cosas se vuelven un hábito después de cierto tiempo. El otro tema es el consumo local, o sea, muchas de las personas nos vamos a quedar consumiendo a domicilio por un largo tiempo, probablemente algunas de las cosas, y eso va a hacer también que las empresas de servicio o de producción también puedan ir cambiando un poco digamos, la forma de hacer negocios va a cambiar también en algunas, y probablemente el tema de las importaciones y exportaciones va a venir más tarde. La normalidad probablemente llega más tarde, pero lo que sí es claro que de bienes y servicios, la conducta de consumo nuestras van a cambiar. Entonces es importante tener esto en cuenta para la forma en la que hacemos los negocios, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas. También tiene que haber un pensamiento crítico sobre las nuevas formas de consumo de las sociedades, ¿no? Para ir también desarrollando un negocio de acuerdo a las nuevas normalidades que se nos vayan presentando. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Sandra nos está pidiendo el correo. eh, Sandra, ¿te refieres para tener la presentación que hicimos hoy? Si es así, te va a llegar, y eso fue algo que olvidé decir al comienzo, tanto la presentación como la grabación de este webinar, junto con un diploma de asistencia, les va a llegar a sus correos con el cual se inscribieron a este webinar, para los que lo hicieron a través de Zoom. Entonces, eso les va a llegar a su correo. Y bueno, pues los que vieron esta transmisión por Facebook, pues creo que la transmisión queda guardada en Facebook automáticamente, entonces también la podrían ver por ahí. Pues no veo más preguntas o más comentarios por parte de los participantes. Entonces, pues no sé si quisiéramos irnos despidiendo. Pues de mi parte, obviamente, darles las gracias a Efraín, pues por traer el tema, por compartir su conocimiento y para que pues aprendamos todos de esta nueva situación en la que nos encontramos, y seguramente nos encontraremos en un buen tiempo. Y pues obviamente a Saúl por contarnos también todo lo que está haciendo el banco al respecto, que realmente es impresionante. Obviamente reiterar el apoyo del fondo y del programa de asistencia técnica, pues esperar que sigamos haciendo muchos proyectos y que ideas que tal vez tengan ustedes, participantes, o el banco en donde podamos apoyarlos, pues obviamente estamos a la disposición y con los brazos abiertos de
de poder seguir pues colaborando en conjunto mucho más tiempo. Estás en mute, Saúl. Gracias, Lucía, y gracias al fondo también por este apoyo que nos dan. Y Efraín, gracias, muy buena presentación, muy buen tema, y creo que hay puntos de reflexión muy importantes que tenemos que tomar de acá. Y gracias también a los participantes que han estado hoy. Estamos para servirles como banco y bueno, a enfrentar este nuevo futuro por parte de todos, ¿no? Así que gracias y buen día. Bueno, yo solo quiero despedirme, agradecerle su paciencia y sobre todo de nuevo volver a agradecer al fondo por haberme invitado a compartir unas ideas que, pues, que hace rato venimos trabajando. Hasta otra y nos seguimos viendo. Muchas gracias, cuídense de todos y pues sí, hasta la próxima. Gracias, chao.